Por el otro lado. Hola doctora, muy buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Perdón la incomodidad, pero tenemos prestado el consejo, así que tratamos de trasladarnos acá con todos los chicos que buenamente nos acompañan y los equipos. Doctora Borgata, es la primera vez que rinde usted, ¿no? No rindió en el otro concurso. No, rendí el escrito, pero no saqué 9, no pasé. Ah, bien, bien. Doctora, cuéntenos qué es lo que está haciendo hoy. Yo actualmente me desempeño en el Distrito Judicial Tartagal como secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces número 1. Aproximadamente asumí el cargo en el mes de diciembre del año 2016. Bien, secretaria De Asesoría de Incapaces de número 1, que es del doctor Andreu. El doctor Andreu. Sí. Bien, ¿cómo está el doctor Andreu? Muy bien, por suerte. Doctora Borgata, a ver, ¿qué le vamos a preguntar a la doctora? ¿Qué es esto de la carga dinámica en los procesos con relación a la prueba? Bueno, la carga dinámica en materia de prueba es uno de los principios que rige, por ejemplo, en los procesos de materia de familia, de derecho de familia, se refiere y está relacionada también con los otros principios en materia de prueba referidos a la amplitud, a la flexibilidad de la prueba, y la carga dinámica precisamente se refiere a que va a probar quien esté en mejores condiciones de probar. La parte que esté en mejores condiciones a los fines de que se facilite la prueba que se requiera en determinado proceso judicial. Bien, quien esté en mejores condiciones. Quien esté en mejores condiciones va a probar. Doctora, usted se desempeña, lo acaba de decir, en un distrito que yo conozco bastante bien, donde hay muchas etnias además, 12 si no me equivoco, donde la vulnerabilidad es muy grande respecto a todos ellos y respecto a los niños y las cuestiones de capacidad, ¿no? Le hago una pregunta con respecto a las restricciones de capacidad y demás. ¿Qué es esto de los sistemas de apoyo? Bueno, los sistemas de apoyo están regulados precisamente en el artículo 43 del Código Civil y Comercial. Hay una definición, digamos, que el código determina que las medidas de apoyo van a ser cualquier tipo de medida, ya sea de carácter judicial o extrajudicial, que se van a aplicar a la persona que la necesite para facilitar la toma de decisiones que le ayudan a la persona a administrar sus bienes y a ejercer determinados actos jurídicos. En particular, se establece que las medidas de apoyo, la persona cuya restricción de capacidad se inicia o incapacidad se pretende, puede proponer personas que puedan designarse como apoyos, y el juez va a determinar si esas personas son idóneas para ejercer la figura del apoyo. El apoyo puede tener varios tipos de modalidades, puede tener un tipo de modalidad de asistencia, de representación o incluso como consejero también. Esta en particular, ¿qué es lo que se pretende con el apoyo? También está considerado en el artículo número 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese artículo en particular establece que se le reconoce a la persona la personalidad jurídica. En su primer párrafo establece eso. Y en su segundo párrafo establece que a la persona con discapacidad también se le reconoce la capacidad jurídica. Por lo que el sistema de apoyo, que es lo que dice la Convención, se le debe asegurar a las personas que padecen discapacidad
los apoyos a los fines de que ellos puedan ejercer adecuadamente la capacidad. Y además de los apoyos se deben establecer salvaguardias. ¿Esas salvaguardias en qué consisten? ¿Son sinónimos? No, no son sinónimos, porque justamente las salvaguardias se establecen a los fines de que las limitaciones que se realizan en la capacidad sean de carácter provisorio y se van a determinar a los fines de que justamente el apoyo realice de forma adecuada esa asistencia o representación o medida para la persona. Y otra de las finalidades de las salvaguardias es que a través del apoyo siempre se procure, se tomen decisiones a favor, respetando la voluntad, la decisión de la persona, y que la persona pueda ejercer en sí mismo su derecho en la medida que sea posible. Eso va a depender del grado de discapacidad que la persona tenga, o si se efectúa una sentencia con restricción de capacidad, o en su caso una incapacidad. Obviamente, a medida de que la persona tenga mayor autonomía, la medida del apoyo va a ser inferior a una persona que se le dicta una sentencia de declaración de incapacidad. Sí, en realidad el apoyo lo podemos semejar a un auxilio. A un auxilio, porque sí, ya en la incapacidad se va a designar un curador y no un apoyo. Claro. Y la salvaguarda es una suerte de garantía. Sí, un ejemplo de salvaguarda puede ser las rendiciones judiciales, por ejemplo, o las solicitudes de autorizaciones judiciales para realizar determinados actos. Doctora, y ya que estamos en ese campo, sí, ¿qué son los ajustes razonables? Los ajustes razonables se refieren a que a la persona que padece la restricción, que padece una alteración mental, se le permita participar en el proceso y se den los ajustes razonables en el sentido de que esa participación se le dé a través de una asistencia de que él pueda expresar no su en las voluntad. Personas que tengan algún padecimiento mental, en realidad se refieren a los inhabilitados, a todos los ajustes que se pueden hacer conforme a lo que usted señaló antes, que tiene que ver con la convención que usted citó, que además parte de una idea que es muy buena, porque parte de la capacidad completa que tiene completa de la persona y la necesidad. ¿Cuál es el objetivo de la convención? Es reconocer, o sea, si bien todos los seres humanos somos iguales ante la ley, la finalidad de esa convención es recalcar que, a pesar de que una persona padezca de una discapacidad, goza de la misma capacidad jurídica y del mismo reconocimiento de personalidad jurídica que cualquier otra persona, y que todos los derechos que cualquier ser humano goza, también las personas con discapacidad gozan de esos derechos. Y el objetivo es precisamente ponerlos en igualdad o equidad de condiciones y sin discriminación. Bien, a eso atienden los ajustes razonables. Un ajuste razonable, por ejemplo, es la rampa que quiere hacer la escuela para que quienes tengan una discapacidad puedan acceder. Más que nada es para eliminar las barreras. Exacto, los obstáculos que generan, porque se parte del concepto de que la discapacidad también puede provenir de la misma sociedad y se parte del modelo social. Doctora Borgata, sí. Usted va a estar en contacto con mujeres que son muy vulnerables, son menores de edad, sobre todo. Sí. ¿Qué significa para usted juzgar con perspectiva de género o trabajar dentro de la justicia con perspectiva de género? Bueno, trabajar en la justicia con perspectiva de género se refiere a múltiples medidas que tiene que adoptar, o sea, el Estado, de conformidad a la normativa internacional hoy vigente. Más allá del Estado, usted como asesora, ¿qué significa una mirada con perspectiva de género? ¿Qué implicaría en una asesora esto? En una asesora tomar decisiones que dejan de lado los estereotipos de género.
de conformidad a mucha legislación, sobre todo en nuestra provincia, la ley 7888, justamente establece que una de las medidas a adoptar son las que todos los organismos, y nosotros nos encontramos si yo fuera asesora de incapaces, me encuentro obligada, no solamente yo, sino también a capacitar a mi personal de la asesoría de incapaces, que actúe con perspectiva de género, o sea, eliminando todos los estereotipos que generen o que consideren que la mujer está en condiciones no equitativas o en condiciones de inferioridad al hombre. Una mirada con respecto, nosotros en las asesorías de incapaces trabajamos mucho en las causas de abusos sexuales, en donde la gran mayoría de las víctimas son mujeres y que son vulnerables no solamente por su condición de mujer y niña, sino también por su condición de su franja etaria. Además, yo me encuentro interviniendo en la asesoría de incapaces de Tartagal, como dijo la doctora Bonari. Ahí tenemos otro factor más de vulnerabilidad, porque también trabajamos en muchas causas en donde hay niñas provenientes de comunidades. O sea, ahí tenés una intersección de opresiones. Sí, de opresiones que generan y que nosotros tenemos que tratar de eliminar como asesor de incapaces y nuestro personal todos los obstáculos o dar un trato digno a la persona, a la mujer, un respeto por sus derechos, tratar de velar por el resguardo y actuar a los fines de que haya una efectiva tutela judicial para esa persona. Garantizándole, sí, bien, todos los derechos en la medida que sea posible. Y bueno, principalmente perspectiva de género es eliminando todo factor o todo que esté en contra de las convenciones reconocidas jerárquicamente a nivel constitucional. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podrá contar usted, si fuera asesora de menores, qué intervención tiene en el caso de los penados por una pena mayor a 3 años? En el artículo 12 del Código Penal. Claro, en los casos de los penados con pena de mayor de 3 años, en primer lugar, nosotros como asesor de incapaces somos nombrados, curadores, en el sentido, las personas estas tienen una suspensión en virtud de lo dispuesto por el artículo 702 del Código Civil y Comercial, están suspendidos del ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Y qué dice el 12, además de la responsabilidad parental? El 700... No, el artículo 12 del Código Penal, que es el que le establece la inhabilitación, ¿no? La inhabilitación, sí, y que, bueno, para todas principalmente nosotros en esos casos tenemos que intervenir. Nosotros en la asesoría de incapaces intervenimos escuchando y hay ciertos... principalmente escuchando a la persona, tenemos que tener contacto directo con la persona y en su caso derivarla, porque esa persona puede ser que tenga ciertos requerimientos que pueden ser encaminados con su defensor penal, y hay otros requerimientos que pueden ser referidos a los bienes de la persona, que los puede trabajar a los requerimientos del asesor de incapaces. ¿Y conoce de alguna resolución que haya dictado la asesoría general respecto de este tema? ¿Algún protocolo? No. Hay una intervención ahora que es la 13801, que es la que designa las diferentes funciones del cargo del curador, con la diferencia que tiene con el asesor de incapaces, y que nosotros en Tartagal tenemos la función de curador implícita en la asesoría de incapaces, porque en el distrito Tartagal no hay curador oficial. Entonces ahora esta función la va a ejercer el curador en el distrito centro. Bien. Hola, doctora. Buenas. ¿Cómo te va? Estaba hablando hace rato, cuando la doctora Bonari le preguntó sobre la restricción de capacidad. Sí. La voy a llevar a la órbita de la ley de salud mental,
En esa ley, en el artículo 38, se crea el órgano de revisión. En Salta, en Salta ese órgano de revisión, ¿a cargo de quién está? Del Ministerio de Salud. En realidad la ley de salud mental 26657 establece que el órgano de revisión va a estar a cargo, va a estar constituido por diversos componentes, digamos, de la sociedad. Principalmente va a estar con representantes del Ministerio Público de Salud de la provincia, sería, incluso hasta con los usuarios del sistema de salud, y también con responsables de instituciones en donde se encuentren personas que tienen padecimientos de salud mental. Está bien. En realidad en Salta todavía no se aplica el tema de la figura de... Está a nivel nacional. Sí, digamos, a nivel nacional sí, pero todavía no por la falta de presupuesto. Claro, sí. Pero a nivel nacional la ley establece eso, que el órgano de revisión va a estar conformado por varios protagonistas, digamos, del sistema de salud pública, no solamente con las instituciones, representantes de las instituciones de salud, sino también con personas, con representantes del gobierno e incluso con usuarios del sistema de salud pública, representantes también de asociaciones que en pos de las personas con restricciones de capacidad o incapacidad. Está bien, doctora. Y te hago una última pregunta. Sí. En un delito de calumnias e injurias de un menor de 17 años, ¿ante quién se presenta la denuncia contra el menor? ¿Quién la recepta? ¿De calumnias e injurias? Sí, de un menor de 17 años. En donde el imputado es el menor, Sí. ante el juez de garantías. Acá sería el imputado, sería el menor de edad, Sí, el imputado ante un juez de menores. no, se presenta ante el tribunal de juicio. El artículo 40 del código así lo establece. Porque el delito de los menores sería un delito de acción Pública. De acción privada. y el inciso C del artículo 40 así lo establece. ¿Está bien, doctor? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Yo le quería preguntar qué opinión le merece la figura de abogado del niño y qué diferencia hay con el asesor de incapaces, que esa es una duda que hay hasta en el mismo ámbito de tribunales. Bueno, son dos figuras totalmente, o sea, pueden ser complementarias, pero son figuras diferentes. El asesor de incapaces, es la diferencia entre el asesor y el abogado del niño, ¿no? Sí, ¿qué Disculpe. opinión le merece esta figura? La figura del asesor de incapaces principalmente va a estar regulada en el artículo 103 del Código Civil y Comercial, que establece que el asesor de incapaces va a intervenir en forma en actuaciones tanto judiciales como extrajudiciales. La intervención judicial del asesor de incapaces va a ser en el ámbito judicial con carácter complementario o principal. Va a tener intervención principal cuando hubiere derechos vulnerados de los niños y hubiere inacción de sus representantes legales. También cuando justamente el proceso se referiría a exigirles a los representantes legales determinadas obligaciones que ellos tienen en el ejercicio de su responsabilidad parental y ante la carencia de los representantes legales a los fines de que el asesor de incapaces debe proveer a la representación, o sea, iniciar la correspondiente acción judicial de tutela o guarda o requerir otro tipo de medidas. Mientras que va a ser complementaria la intervención del asesor de incapaces en todos los procesos judiciales en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes,
personas con restricción de capacidad o incapacidad. En el ámbito extrajudicial, el asesor de incapaces va a actuar ante la ausencia, ante la carencia y la inacción de los representantes legales cuando estuvieran comprometidos los derechos económicos, sociales y culturales de estos niños. Mientras que el abogado del niño tiene otra función. Esta figura fue creada por el artículo 40 de la ley 7970 en nuestra provincia, digamos, en donde se crearon 3 cargos de asesor, de abogado del niño con jurisdicción en toda la provincia. También esta figura está regulada por nosotros tenemos del Ministerio Público, en particular, una resolución general dictada por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, que es la Resolución General 15247, que establece cuáles van a ser las funciones del abogado del niño. En primer lugar, establece que el abogado del niño va a tener a cargo la defensa técnica en todos los procesos judiciales y extrajudiciales en donde esté involucrado un niño, y establece una franja etaria que va a ser los niños mayores de 13 años que soliciten la asistencia letrada. No obstante ello, en la resolución general establece que además un niño que no haya cumplido los 13 años de edad puede requerir la asistencia letrada del abogado del niño si a través del análisis de su capacidad y cuenta con la suficiente edad como para que pueda acceder ahí lo va a determinar el juez si corresponde o no la intervención, pero también un menor de 13 años puede acceder a los servicios de un abogado del niño. Y además, incluso el asesor de incapaces, en caso de analizar de que en un caso corresponde, puede advertir que en este caso corresponde la intervención de un abogado del niño porque hay, por ejemplo, existencia de intereses contrapuestos con sus representantes legales, también puede determinar la aplicación de esta figura. El abogado del niño, más que nada, responde a la figura del mandato. Él lo que va a hacer es lograr llevar a cabo el deseo del niño, va a tratar de encaminar jurídicamente la voluntad del niño, mientras que el asesor de incapaces va a velar por el interés superior del niño, que a veces puede o no coincidir con la voluntad del niño. Bien, gracias, doctora. De nada. Doctora, una simple aclaración respecto a la pregunta del consejero y a la competencia en un caso de querella con un menor. Hay un fallo de la Corte y está dividido, donde gran parte, siguiendo la doctrina, sostiene que la competencia es del juez de menores por la especialidad del imputado que es menor, y otra parte sostiene que es competencia del tribunal de juicio porque se trata de una acción privada, ¿no? En realidad, en esa postura minoritaria estamos el doctor Catalano y yo. ¿Está? Bueno, pero doctora, muchas gracias, ya está desocupada. bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Voy por el otro lado. Hasta luego, que estén bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Hoy está más tranquila la doctora. Creo que sí. Sabemos el estrés que significa Sí. estar sentada y concursando, pero somos buenos. No, son excelentes, no lo discuto. El problema era yo en ese momento. Doctora, a ver, ¿qué le vamos a preguntar a la doctora? ¿Cuáles son las funciones o las competencias respecto a qué personas atiende el asesor o la asesoría para la cual usted está concursando? Bueno, los asesores de incapaces intervienen cuando se encuentran comprometidos intereses de niños, niñas y adolescentes y de aquellas personas que tienen un problema en su salud mental. Hago esa aclaración porque muchas veces piensan que una discapacidad física también es competencia del asesor de incapaces y no la es. Y bueno,
y no es necesario que la persona tenga restringida su capacidad o haya sido declarada incapaz. También en aquellas personas que tienen algún problema de adicción va a ser entendido como un problema de salud mental. Doctora, y voy a tomar a mi cargo una pregunta que hizo recién la colega. Y con respecto a los penados... Con respecto a los penados también, digamos, interviene la curatela del penado, o sea, aquellas personas que fueron penados con prisión o reclusión por más de 3 años. Y siempre y cuando sea efectiva, porque muchas veces tienen una libertad condicional y creen que es necesario designarle la curatela del penado, y en esos casos no, porque hay derechos que pueden ejercerlos por sí mismos. Me está dando casi la respuesta a lo que le iba a preguntar, si conocía el fundamento. El fundamento de la restricción es la privación de la libertad, que no le permite ejercer por sí mismo ciertos derechos, como por ejemplo el de la responsabilidad parental, que queda privado inmediatamente con la sentencia. Bueno, ojo, también hay que tener en cuenta los casos por los que queda privado de la responsabilidad parental, porque si son los establecidos por la ley, sobre todo cuando es abuso sexual, el 700 sí. Doctora, pero para un minutito, a ver. Usted me dice por la restricción de la libertad. Vamos a otra cuestión que no tenga que ver con la responsabilidad parental. Por ejemplo, los actos de administración de los actos de administración de sus bienes también, o sea, esto también le permite no poder ejercer actos de administración y disposición de sus bienes, la privación de la libertad. Por eso se le designa un curador para que lo represente y realice los actos que él podría hacer. Porque no puede disponer exactamente de su libertad física. Sí. Le cuento que hay varias teorías, yo comparto la que usted acaba de decir, ¿no? Y inclusive se han planteado inconstitucionalidades. Sí, en realidad, a mi juicio, es lo que usted acaba de decir. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué puede decir usted? ¿Qué entiende por objeción de conciencia? ¿La asesora de menores puede poner objeción de conciencia? ¿O usted cómo lo haría? Yo, ¿qué es lo que haría? Yo soy un funcionario público y tengo que intervenir en todas las causas que a mí me lleguen. Si tuviera algún tipo de objeción de conciencia, y no estaría concursando en estos momentos para esto. Entonces, más allá de mis cuestiones personales o mis pensamientos, lo que yo crea interiormente respecto a determinados temas es una cuestión mía, no una cuestión de mi función pública. Hola, doctora. ¿Qué tal, doctor? Se presenta una querella por calumnias e injurias ante un menor de 17 años. ¿Usted qué presentación haría, doctora, como asesora de incapaces? Más que todo, si el menor se presentó y se presentó con patrocinio letrado, lo que yo hago es un control de legalidad del expediente. O sea, no es necesario que yo intervenga en forma principal si el menor está debidamente representado y asesorado. En el caso de que no haya un buen asesoramiento, bueno, y aclaremos que en estos casos también va a tener que tener el consentimiento del padre, porque por ahí las querellas demandan a través de esto una acción de daños y perjuicios. Y quizás el niño no estuvo debidamente asesorado y puede ser mucho más perjudicial para él. Por eso el mismo Código Civil establece que en principio se presume que un menor de edad puede actuar, digamos, en un proceso con patrocinio letrado. Pero siempre va a quedar sujeta a la voluntad del progenitor y sobre todo en estas acciones a donde se pueden manifestar daño y perjuicio que puede ser perjudicial para él y terminar perdiendo un proceso. Pero es una actuación de control. En el caso de que vea que hay una deficiente representación, sí puedo asumir la representación principal del menor para velar por sus intereses. ¿Y qué presentación haría en ese caso, doctora? En el caso de que me presento como querellante al lado del menor, si lo hago como actuación principal. Si no, bueno, únicamente el control, emitiendo dictámenes respecto a las cuestiones que se plantean o que se piden. Pero el imputado es el menor de 17 años. Usted me está hablando como imputado, sí. Perdón, yo pensé que él era el que estaba presentando. No, uno, cuando es imputado, lo que tengo que ver, bueno, prisión no va a corresponder por el delito que se trate en ningún caso, y en todo caso, jamás, o sea, lo que tengo que velar yo
es que se lleve debidamente el procedimiento, que él esté debidamente representado, tratar de concurrir a la audiencia de imputación o a la audiencia donde se le tome la declaración y que él esté debidamente defendido. La prisión preventiva no procede en casos de menores, inclusive lo dicen las reglas de Beijing, las reglas de Cuba, que son las para niños privados de libertad. También lo establece la observación general número 10 de Naciones Unidas respecto a la Convención de los Derechos del Niño, que la prisión preventiva siempre va a ser el último recurso, y si se la llegara a aplicar va a ser por el periodo más breve y cuando haya cuestiones debidamente justificadas, razones debidamente justificadas. ¿Usted no presentaría un escrito pidiendo el sobreseimiento por inimputabilidad del menor? Sí, también. Invocando... Perdón, sí, invocaría. ¿Por qué? Porque no tiene un delito de prisión superior a 2 años. O sea, no se cumplen los requisitos establecidos en la ley 22.278, creo que es el número que por ahí siempre... Sí, me equivoco. Está bien, doctor. Doctora, yo la voy a volver porque le pregunto mucho penal. A ver, volvemos. Siempre pregunta penal el doctor. Volvamos un poco al Código Civil y Comercial. Sí. El Código de Vélez hablaba de la capacidad de hecho y la capacidad de derecho. Hoy el Código habla de la capacidad de ejercicio y los incapaces de ejercicio. Sí. ¿Cuáles son los incapaces de ejercicio? Bueno, los incapaces de ejercicio son las personas por nacer, las personas que no tienen edad y grado de madurez suficiente, que van a ser representadas, bueno, por sus padres, y en caso de que no existieran sus padres, por sus tutores o por sus tutores o guardadores. Y después tenemos las personas a las cuales se le ha restringido la capacidad o se las ha declarado incapaces, que van a ser representadas ya sea por las personas de apoyo o por las personas o por los curadores, en el caso de los incapaces. Restringido la capacidad, Sí. ¿Quién se le restringe? Se hace un proceso de restricción de la capacidad en donde el juez va a determinar cuáles son los actos y específicamente debe determinar la capacidad o incapaces por ¿Eh? sentencia Sí, judicial. por sentencia judicial totalmente sí, únicamente el juez puede restringir. Por sentencia judicial. Sí. Las personas por nacer, Ujú. ¿sí? Tienen capacidad de derecho. Tienen capacidad de derecho que tiene una condición resolutoria a que nazcan y que nazcan con vida. Perfecto. Pueden ser, ¿qué se les puede otorgar, por ejemplo, en virtud de esa capacidad de derecho? Donaciones, Bien. se le pueden hacer legados, Bien. tienen derechos sucesorios. Sí, pueden ser acreedores de otros derechos. Estoy pensando. Uno siempre se va por lo material. No vamos a la materia del nombre. El nombre, bueno, sí, 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 sí. pueden ser. Sí, de hecho uno ya le pone un nombre antes de nacer. Sí. Podrían ser acreedores en un juicio de daños, por ejemplo. Y sí, sí, totalmente. Bueno, sí. Doctora, ya está desocupada. Estuve más tranquila. Mira la doctora. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Chao, gracias. ¿Cómo es su nombre? Claudia de la Rosa. Perdón. Sí, perdón, soy yo. No. Sí. Qué pena. Yo había notado que la participante anterior acá Claro, Claudia de la Rosa. Doctora, cuéntenos en el hoy qué hace usted. Bueno, estoy de defensora oficial de competencias múltiples en el distrito Cafayate. Es distrito centro, pero es la ciudad de Cafayate. Tengo competencias en los departamentos de Cafayate y San Carlos, todos los valles que ocupan ese departamento. Estoy desde agosto del 2017. Dentro de esas competencias múltiples, ¿qué abarca?
Competencias múltiples, abarca civil, familia, que es lo que más se hace, abarca penal, abarca laboral, violencia. Creo que no me olvido de ninguna. Bien, bien. Entonces le vamos a hacer una pregunta que la debe conocer usted como defensora. A ver. Aclaro que se le he robado acá a la doctora Sandra. Sí. ¿Qué pasa con los penados del artículo 12 del Código Penal? ¿Qué pasa en relación A la asesoría de asesoría de incapaces incapaces. o a la restricción de capacidad subjetiva. Sí. Bueno, las asesorías intervienen en todos los casos. Por el 103 del Código tenemos una actuación principal o complementaria. Los penados tienen un tratamiento, el artículo 12, tienen un tratamiento especial. Yo particularmente, como defensora, nunca lo he tenido, pero entiendo que al tener esa actuación, la asesoría de menores incapaces, puedo actuar en esa instancia. Tienen un régimen especial. A ver, espere, Sí. porque creo que nos estamos confundiendo. El artículo 12 habla de aquellas personas que están privadas de su libertad, sea por prisión o reclusión con condena firme por más de 3 años, y que en razón de esa condena tienen su capacidad restringida y deben tener un curador respecto a determinados actos. Sí. Bien. O sea, Bueno, nada que ver con el 103 y la representación principal, ni accesoria, ni no. Le estoy contando qué dice el artículo, a ver si... perfecto. Usted me cuenta. Bueno, por lo pronto las personas quedan en relación a su responsabilidad parental, en las cuestiones de familia, están privados o suspendidos de ese ejercicio. Ahora, ellos sí se les nombra un curador en el proceso penal, estarán ahí dicho, manifestado el curador que se les va a nombrar para que se ocupen de sus bienes y de sus personas. ¿Respecto de qué acto, doctora? Bueno, respecto de cualquier acto de disposición, el curador se va a ocupar de sus bienes y sus personas, pero bueno, depende también cómo salga esa sentencia. Y respecto de los actos de administración, Bueno, los actos de administración no los van a poder tener por sí, van a tener que recurrir a la figura de su curador, no van a poder administrarlo. ¿sabe cuál es el fundamento de esta disposición del código? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué? Y para que no sus bienes, cuidar sus bienes por su familia también, para que esta persona no haga alguna disposición que no corresponda. Es una de las posturas doctrinarias, pero en realidad, y la que más adeptos tiene, es la que dice que su situación personal, la privación de libertad, no permite que físicamente pueda realizar ninguno de estos actos. ¿Está? Sí, sí, claro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué me dice usted si fuera elegida asesora de menores designada con respecto a la objeción de conciencia? Bueno. ¿Usted la puede oponer? ¿Usted la opondría? En principio y por regla general diría que no la opondría, de manera personal. Sí entiendo que objeción de conciencia pueden tener las personas que ejercen la medicina, que están vinculadas en ciertos aspectos, no las instituciones, sí tendrían que avisar que son objetores de conciencia, porque uno tiene que tener esa información disponible. Bien. Le hago otra pregunta. ¿Qué controla o con qué criterio interviene el asesor de menores en los procesos de control de legalidad de las medidas excepcionales que toma las resoluciones que realiza la Secretaría de la Niñez? ¿Cómo interviene? ¿Qué solicita en ese proceso de control de legalidad El asesor. el asesor? Bueno, en estas medidas excepcionales que obviamente el organismo administrativo, que es la Secretaría de la Niñez, está en la búsqueda de esta familia, la familia
de estos menores, familia ampliada o su familia de origen, depende, y se ha agotado esta búsqueda, tienen un plazo que no pueden superar los 180 días. Es decir, normalmente las asesorías, entiendo, ya conocen la situación de estos menores. Generalmente pasa eso. Entonces saben cuál es la urgencia o cuál es la necesidad, con lo cual pienso que pueden requerir que esta resolución administrativa ya se formalice para bueno, seguir con el proceso que corresponda ante el juez. Bien. Hola doctora, ¿cómo ¿Qué te tal? va? Le hago una consultita. Ante un supuesto donde la defensa técnica particular de un menor plantea la nulidad sobre la cámara Gesell, usted como asesora, ¿qué plantearía ante esa situación? Bueno, tendría que ver el caso particular, por supuesto, la defensa técnica penal de este imputado menor puede plantearlo en relación a las causas que allí las describe, y puedo compartir o no el criterio. La cámara Gesell es algo importantísimo que hace la defensa también, que hace la defensa en este caso de este menor imputado, con lo cual tendré que ver qué es lo que está planteando esa defensa técnica y puedo tener la posibilidad de oponerme o no. ¿La cámara Gesell es un acto definitivo? No. Se tiene que valorar, como toda prueba. Se tiene que valorar. De hecho, muchas veces los niños declaran 2 veces o 3 veces en la cámara, más allá que uno pueda compartir o no el criterio, pero declaran más de una vez en cámara Gesell. Está bien, doctor. Gracias. Doctora, quería preguntarle por qué está interesada en ser asesora de incapaces acá Incapaces. en Ciudad Capital. Bueno, en el área del Ministerio Público, creo que el trabajo que uno pueda realizar, algo que a mí me interesa, no como fiscal, como asesora o defensora. Yo trabajo en el interior y me encanta trabajar en el interior. Cafayate es una maravilla, porque es un lugar chico, nos conocemos, hablamos todo el tiempo de los casos que pasan. Lamentablemente no me puedo quedar, pero si pudiera ejercer en los lugares donde yo he trabajado, en la unidad de defensa, en el ministerio, o sea, hablando del Poder Judicial o Ministerio Público, me han gustado las cosas que hice en relación a esto. Conozco poco, pero la asesoría es algo, trabajo a diario, casi somos vecinos de oficina, trabajamos casi en conjunto, tenemos muchas cosas en común, podemos coincidir o no con criterios, pero es un trabajo maravilloso. Gracias. Doctora. Doctora, buenas tardes. ¿Qué características tiene que tener para usted una buena asesora de incapaces? Bueno, yo creo que lo dice de alguna manera las facultades que tiene que tener la asesora. Tiene que estar primero a disposición, tiene que tener disponibilidad, tiene que tener empatía, porque los casos que se ven en asesoría, sobre todo en asesoría donde tenemos 2 grandes esferas que son los niños, niñas y adolescentes y las personas con capacidad restringida, no es fácil seguramente visitar los lugares de tránsito, no es fácil controlar con todas las facultades que tenga la asesora. Es decir, hay una vocación que tiene que estar muy marcada, tiene que tener experiencia, porque, a ver, siempre, más allá de lo que dice el código, la ley, hay que tener un criterio. Hay que tener un criterio jurídico. Acá, con respecto al caso que planteaba el doctor, una cámara Gesell, un niño que es sometido 2 o 3 veces. Usted como asesora de incapaces no cree que eso puede ser revictimizar. Sí, por eso le dije, más allá que comparto no eso, lo he visto, digamos, en la práctica sucede, a eso me refería, no que yo lo pida o lo avale en ese sentido, porque no, creo que el niño de todo el proceso es la persona que está en la situación de vulnerabilidad más importante, con lo cual hay que cuidar todos los detalles del proceso, en su vida, en todo lo que se pueda acompañar en ese sentido. Bien, doctora, gracias.
Ya está desocupado, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, doctora. Hola, doctora Gareca. Es la segunda vez que nos vemos Sí. ya, doctora. En poco Bien. tiempo. A ver, doctora, ¿qué le vamos a preguntar a la doctora? ¿Qué es esto de la carga de la prueba dinámica, doctora? Bueno, como sabemos, el juez tiene la obligación de pronunciarse. Entonces, es necesario que la parte que invoca pueda aprobar los presupuestos de hecho que pretende acreditar para su pretensión, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas respecto a la prueba que se imponen a las partes por los códigos procesales que hacen que tengan la responsabilidad de probar, ¿no? Por esto de que el juez tiene la obligación de fallar, digamos, ¿no? Entonces, generalmente, la parte que invoca el presupuesto de hecho es la que tiene que probar, ¿no? No tiene ninguna, o sea, si no lo logra probar, no tiene ninguna consecuencia mayor que no poder haber acreditado su pretensión y obtener una resolución favorable, ¿no? Obviamente que en materia de derecho de familia existen, respecto de la prueba, algunas normas que ha introducido la reforma del Código Civil y Comercial que tienen que ver con la necesidad de adoptar la mayor número de pruebas de acuerdo a los procesos, de acuerdo a la naturaleza de los procesos, ¿no? Cómo se dan, o las dinámicas familiares, entonces quizás se adoptan mayores medios de prueba que en otros procesos, ¿no? Siempre se está a favor de la prueba, ¿no? Digamos, de la mayor cantidad de amplitud de medios probatorios. En realidad, cuando hablamos de la prueba dinámica y en los procesos de familia, que tiene mucha similitud también con los procesos de violencia y demás, cuando hablamos de carga dinámica, hablamos de la inversión de la carga probatoria. Claro, que tiene que probar quien se encuentre en situación de desventaja. Claro, sí, si no lo dije. Me refiero a que, digamos, las personas en situación de vulnerabilidad no se encuentran en condiciones de probar. Entonces, la prueba se le traslada a la otra parte, digamos. Doctora, y ya que hablamos de la prueba, ¿qué pasa con la prueba en los procesos de violencia? Porque como asesora también va a tener que ver en ellos, hay muchos menores víctimas de violencia, y muchas veces niñas también, o mujeres menores de edad también víctimas de violencia. ¿Qué pasa con la prueba? Bueno, es central en materia probatoria en las situaciones de violencia el testimonio de la persona, ¿no? Es el testimonio de la persona en situación de violencia, ¿no? Niña o mujer adulta, es central y además también tenemos que tener en cuenta que esas situaciones generalmente ocurren en el ámbito privado, ¿no? Si se trata de violencia familiar o de género doméstica. Entonces, también, por ejemplo, los testigos familiares se los van a poder dar su testimonio en virtud, son, digamos, testigos calificados en virtud de que los hechos de violencia ocurren en ese ámbito íntimo, entonces se los toma como prueba, ¿no? Pero lo central es el testimonio de la víctima y también, por supuesto, en las cuestiones de informes interdisciplinarios es clave, ¿no? En situaciones de violencia, que puedan dar cuenta de los profesionales generalmente de la psicología, que puedan dar cuenta de la situación de violencia que vive la persona. Es mucho más laxa. Sí, por supuesto. Muchísimo más probatorio por lo que usted está diciendo, por el ámbito donde se desarrolla. Doctora, es conocida su posición con respecto a los temas de género. O sea que en caso de que acceda a esta asesoría, yo descuento que va a tener una mirada en particular sobre el género. Ahora, vamos a dar un pasito más allá.
Usted, en caso de ser asesora de incapaces, ¿estaría dispuesta a incorporar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en todas sus presentaciones? Sí, 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 más allá, pero de todas formas, más allá del lenguaje inclusivo, la inclusión de la perspectiva de género es central y que quizás muchas veces la cuestión del lenguaje inclusivo no es tan relevante, pero sí poder tener una perspectiva de género a la hora de... ¿Qué significa tener la perspectiva de género? Es poder visibilizar esas desigualdades y tomar alguna medida concreta, positiva, para paliar esas cuestiones de desigualdad. ¿Y la visibilización no se ve en el lenguaje también? Sí, porque el lenguaje no es neutro, no es neutral, entonces cuando hablamos, y en estos casos que hablamos, por eso siempre me escuchan decir niños, niñas, adolescentes, no voy a referirme ni en masculino, ni tampoco a decir el chico, la criatura, o ese tipo de cosas. Me parece que el lenguaje apropiado, es decir, si es adolescente mayor de 13, es decir adolescente, si es la adolescente, el adolescente, o sea, no es neutral y construye. No es neutral y construye. En ese sentido, sí, me parece importante incluir el lenguaje inclusivo. Bueno, sería la primera asesoría, me parece, que incluiría, pero bueno. Gracias, doctor. Sí. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Usted mencionó recién que tomaría medidas concretas respecto a la perspectiva de género. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Depende del caso, digamos, pero Dime algún ejemplo. Por ejemplo, si se trata de una niña que sufre, por ejemplo, de dos hermanos que tienen un tratamiento diferente, y a la niña, por ejemplo, diferente por ser mujer, por ejemplo, ¿no? No sé, no se me ocurren muchos ejemplos concretos, pero digamos, si está en una situación desfavorable, ¿no? Que tiene que ver con los estereotipos de género, con los roles que se le asignan a las mujeres, ¿no? Desde los estudios de qué carrera seguir, a cuestiones asociadas a la maternidad, que generalmente, culturalmente, se asocian a las mujeres en forma diferenciada a los varones, ¿no? Y que quizás las ponen en una situación de desigualdad. Las cuestiones, por ejemplo, de acceso igualitario a los deportes, ha habido mucho desarrollo con respecto a eso, ¿no? Que quizás hay ámbitos en los que a las mujeres no se les permite jugar al rugby, al fútbol, por ejemplo, sería una medida concreta extrajudicial con algún club o equipo que no permita a una niña acceder a los deportes en condiciones de igualdad que a los niños varones, ¿no? Por ejemplo, no sé, muchas más, pero... Bien, gracias. Buenas tardes, doctora. ¿Me podrá decir qué intervención tiene el asesor de menores en el caso previsto por el Código Penal, el artículo 12, de los penados por más de 3 años? ¿Qué establece? ¿Cuál es su intervención? ¿Hasta dónde llega? ¿Hay algún protocolo interno dictado por la Asesoría General? Sí, hay un protocolo interno que dice cuáles van a ser las medidas que se va a tomar el asesor, que tienen que ver con, en los casos de penados por más de 3 años, con respecto a la responsabilidad parental, con respecto a los hijos, ¿no? ¿Qué más dice el 12, además de la responsabilidad parental? Bueno, que tienen una representación por el Ministerio Público atento a la condena. Pero trata algo más. ¿Qué dice? ¿Qué conlleva la pena mayor a 3 años? Más allá, ¿conoce el artículo 12? ¿Sabe lo que dice? Tendría que recordarlo, no sé si está el Código Penal por acá. Trae una inhabilitación para el penado. Sí. ¿Qué dice de eso? Que bueno, que, o sea, digamos, al estar privados de libertad por más de 3 años, va a tener una inhabilitación para ejercer ciertos actos, entonces es el Ministerio Público el que va a venir a completar, o sea, el apoyo en esas circunstancias para que la persona pueda ejercer sus derechos. ¿Y el protocolo que usted menciona qué dice? Porque me dijo que sí había Sí, existe un protocolo. ¿Qué debe hacer el asesor de menores? Bueno, controlar que esa persona tenga el acceso a todos los derechos, digamos, ¿no? Y fundamentalmente impulsar que se le nombre qué.
Un curador. Un curador. Un curador. Hola doctora, ¿cómo te va? En el caso de un adolescente de 16 años que es aprendido con sustancias estupefacientes en escasa cantidad y se le inicia causa penal, como asesora, ¿qué interpondrías en esa causa? Me dijo que era de escasa cantidad. Sí. Bueno, estamos, bueno, en el caso me plantea de un menor de 16 años, o sea que es punible, digamos. ¿Cuál sería la medida como asesora? Como asesora, sí, ¿qué plantearías en esta causa enunciada? Plantearía lo del consumo personal, pero sí tomaría medidas respecto de también bueno, de por ejemplo buscar a los padres, dar con los padres, y dar una intervención también mayor respecto al que pueda estar en situación de vulnerabilidad ese niño al haberse encontrado con sustancias, digamos, ¿no? ¿Es punible? O sea, sí, disculpa. No, decime. Si o sea, ¿es punible al menor la pena? ¿Cómo Claro, o sea, en el por la caso edad, enunciado, sí. Sí, por la edad sí. Por la edad sí tiene 16. Pero hay que ver las circunstancias, o sea, requiere una indagación mayor respecto de por qué ese joven estaba en esa situación y con sustancias, ¿no? Hay que ver si no seguro estaba en una situación de vulnerabilidad y desprotección, por eso estaba con esa sustancia, no sé qué más podría decirte. ¿No plantearías una inconstitucionalidad, algo que lo beneficie al menor por esta causa? Por la tenencia para consumo, decís vos. Sí. Sí, de hecho, o sea, la tenencia para consumo ya no está penalizada ni en los adultos, máxime si lo va a estar en respecto de los niños, si es para consumo, digamos, ¿no? Por esto de la protección especial que tienen los niños menores de edad, los jóvenes sería en este caso, ¿no? Entonces sí, plantearía eso, la tenencia para consumo. O sea, como que no sea punible en atención a que la escasa cantidad hace irrelevante la aplicación de una pena, digamos. Máxime si se trata de niño y presumo que se encuentra en una situación de desprotección y vulnerabilidad por su edad y por encontrarse en esa situación con esa sustancia, digamos. No sé si. Ya está de su Bueno, doctora. muchísimas gracias. Hasta luego. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola doctora, muy buenas tardes. La doctora Mariana Inés Laconi, no es la primera vez que la vemos, ya todos los consejeros sabemos qué hace, así que le vamos a preguntar, doctora, a ver, ¿qué le vamos a preguntar a la doctora? Hábleme de la capacidad progresiva. De los adolescentes. Sí. Bueno, este ha sido un cambio fundamental y uno de los, podríamos decir, de los avances más significativos que ha tenido el Código Civil desde el 2015. Si bien se venía viendo desde antes porque ya era algo contemplado a nivel internacional, el Código Civil pone especial atención en esto. Fundamentalmente, por ejemplo, en el momento de regular la responsabilidad parental, porque dice que a mayor autonomía, mayor capacidad que va adquiriendo un adolescente porque se hace un poquito más grande, va mermando esta representación que tienen los papás. Es decir, el menor, el niño, la niña o adolescente siguen siendo menores de edad, siguen necesitando una tutela judicial efectiva, particular,
sensible a cada uno de los casos en donde debe atenderse sus derechos, pero tenemos una gran diferencia. Antes decíamos, bueno, era el menor puber, era el menor impuber, qué podían hacer en general, pero siempre hablábamos de menores de edad. Ahora ya no. Entonces empezamos a ver, primera diferencia, decimos, bueno, podemos dar su consentimiento, es necesario que los escuchen, cuando los escuchen, qué es lo que tienen que decir. Respecto a ese caso, implica también que se les explique. Antes, yo siempre me acuerdo que cuando yo era chica, cuando los adultos hablaban, los niños debían permanecer callados, que los papás nos miraban y que eran de mala educación hablar. Entonces yo cuando tomo las audiencias en la asesoría, que tomamos muchas audiencias, los chicos, a algunos les parece raro que los citemos y yo lo primero que hago es decirles que yo los he citado porque yo quiero escucharlos, porque lo que ellos están por decir es muy importante. Entonces, eso libera al que el chico me cuente cosas y se exprese y que se sienta muy importante también en la toma de decisiones. Entonces, no es solamente oírlo, sino que su opinión sea tenida en cuenta. Que la opinión sea tenida en cuenta, ¿qué quiere decir? Que el asesor tiene que escucharlo para tomar la decisión. ¿De qué? De dictaminar. Y el juez en su momento para decidir también lo tiene que oír. Entonces, mucho más rico por los aportes que hace este niño el procedimiento cuando el chico fue oído. Cosa que en otras épocas, y no hace tanto, era absolutamente impensado. Es más, si opinaba, nadie lo tenía en cuenta. Entonces, esta capacidad que tiene el niño, no, sí es menor de edad, decimos es incapaz, pero es una incapacidad particular y entre comillas. ¿Por qué? Porque la ley les reconoce en un montón de situaciones la facultad de emitir su opinión que sea tenida en cuenta. Inclusive hay unos casos en donde debe estar directamente el consentimiento. Entonces, uno va viendo este avance a lo largo de todos los procesos, no solamente el proceso de familia. Doctora, ¿y qué es esto del grado de madurez suficiente? El grado de madurez tiene que ver con individualizar al niño y al adolescente. No podemos poner un estándar, no puedo decir un niño de 5 años, y acá también me remito a mi trabajo porque uno dice un chico de 5 años que puede entender, uno de 6, uno de 8, los que somos papás, todos los días nos maravillamos con la capacidad progresiva de los propios hijos, pero este grado de madurez tiene que ver con un montón de cuestiones que tienen, por supuesto, con la edad. Decimos, no es lo mismo un bebé, un niño de 1 año que un adolescente de 14, pero dentro de los adolescentes de 14 no son todos iguales. Entonces, hay algunos casos en donde cuando uno le pide necesita el consentimiento y habla con este niño, hace una valoración de cuál es el grado de madurez, sobre todo en la franja, desde mi punto de vista, entre los 7 y los 11 años. Después ya es como que se empareja, por decirlo así, porque el adolescente, o sea, pasando la edad de los 13, como que entiende más. Pero dentro de la franja de los más chicos, o sea, de 1 o 2 años hasta los 12 años, puede ser muy diferente la situación de un niño de 11 y de otro niño en la misma situación. Entonces, eso también debe ponderarse. Para eso Doctora, le hago una última pregunta yo. Hay una presunción, una sola, yo he encontrado, capaz que hay más, iure de iure, con respecto a algún acto que el adolescente puede hacer por sí. Ajá. Yo le voy a dar una ayuda. Bueno. En el caso práctico del examen anterior, ustedes la vieron en el artículo 26. Para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Bien, doctor. Doctora, ¿qué me puede decir de la intervención del asesor de menores en el caso del artículo 12 del Código Penal, si lo recuerda? Sí. ¿Qué dice el artículo 12 y cuál es la intervención del asesor? Bueno, el artículo 12 establece para los condenados a penas superiores a 3 años una inhabilitación. Entonces, esa inhabilitación conlleva, digamos, una situación para esta persona que está privada de la libertad que en su momento era asimilada a la curatela. Entonces ahí tengo el primer problema porque lo que es la curatela del código anterior y la curatela actual no tiene nada que ver. Entonces, asimilar la situación del penado de hoy a la situación de una persona que no tiene ningún tipo de facultad para decidir nada, ya desde vamos no es correcto. Pero ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Nosotros tenemos una persona que está condenada, esa persona necesita hacer un trámite y la primera pregunta es, ¿qué trámite? Si es un trámite personalísimo, pide un defensor civil.
Entonces ahí ya yo, desde un espíritu crítico, lo podría decir, ¿por qué tiene capacidad para designar un defensor? Usted me diría lo contrario, porque usted está del otro lado. Pero no importa. Sí, exactamente, pero yo lo que digo es esto. ¿Puede designar un defensor penal que lo asista durante la ejecución? Sí puede. ¿Puede designar un defensor civil que lo asista en cuestiones como, por ejemplo, divorciarse? Sí. ¿Puede pedir un régimen de visita o de comunicación que se dice ahora defensor civil? Ahora, tiene que contestar una carta o documento porque no pagó la tarjeta, no puede buscar defensor civil, tiene que buscar un asesor. Entonces nosotros tenemos la cuestión patrimonial, quedó todavía en cabeza del asesor de incapaces por esta inhabilitación, pero hay una resolución accesoria general que dice ¿qué quiere decir esta intervención del asesor por el artículo 2? ¿Quiere decir que se va a constituir en su representante legal? No. Entonces, a nosotros el procedimiento es así. El preso dice necesito contestar una carta de documento, me ha llegado esto, o necesito iniciar una acción. Nosotros hemos tenido este año varias. ¿Qué es lo que hace el asesor? Vemos primero que esté efectivamente condenado, que esa condena esté firme y que sea por una pena superior a los 3 años y que no esté con alguno de los beneficios, por ejemplo, una libertad condicional. Pongámosle que está privado de su libertad, ¿qué hacemos? Yo podría o ir a la unidad penitenciaria y tomarle una audiencia y preguntarle quién cree que puede llegar a ser su curador para que inicie ese juicio, o pedirle al servicio social, que son muy voluntariosos los de la cárcel, que lo entreviste a este interno. Entonces, el primer trabajo es explicarle al interno por qué un asesor de incapaces, porque así dice el sello, quiere hablar con él o le está mandando a preguntar estas cosas y por qué este preso tiene que iniciar una curatela, porque la gente digamos, las personas que no están en todos estos cambios entienden curatela, lo asimilan con problemas de salud mental. Entonces dicen, no, si yo estoy re bien, ¿por qué me necesitan un curador? Vuelta a hacer el oficio, pero dentro de todo nosotros hablamos con el asistente social y le explicamos que si no podemos ir nosotros para que sea más ágil, que lo entreviste. Entonces en ese caso, ¿qué hace? Me da un nombre. Pongamos, mi hermana, no sé, Carmen. Entonces yo la cito a Carmen a la asesoría y yo le explico que su hermano tiene una inhabilitación, que es una pena accesoria, que le va a durar mientras él esté privado de la libertad. Entonces él necesita acceder a un abogado para iniciar un determinado trámite, pero va a necesitar un representante legal. Entonces inicia la curatela del penado, como de familia a esta hermana, para eso la derivamos a un defensor civil. A veces me dicen, no, yo no voy a hacer, yo no tengo tiempo, no puedo. Lo inicia el asesor y sugiere a esta hermana. Ahora, cuando yo tengo personas privadas de libertad que tienen un solo familiar, directamente se inicia la curatela y se propone que el cargo de curador definitivo lo ejerza la curadora oficial. Doctora, ¿cómo le va? Doctora, hay una querella por calumnias e injurias contra un menor de 17 años. ¿Ante quién se presenta esta querella? ¿Quién la recepta? El juez de menores, porque tiene menos de 18 años. Esa es una postura, ¿hay otra postura? Yo conozco eso. El delito por calumnias e injurias de un menor sería una acción de instancia privada. Y en el tribunal de impugnación de juicio se reciben por el artículo 40 inciso C. Pero está bien, doctora, porque la doctora Bonari muy bien nos explicó hace rato que hay dos clases de posturas. En realidad es una acción privada, no de instancia privada, y la acción privada no tiene fiscal, tiene otra mecánica, otro procedimiento, pero hay dos posturas, y usted la que dijo es una de las posturas, está bien. A ver, el interés superior del niño está... la Convención Internacional de los Derechos del Niño está constitucionalizada en el inciso 22 del artículo 75, ¿no es cierto? Ahora bien, establece como principio rector el interés superior del niño. El interés superior del niño es un concepto bastante amplio, muy amplio, pero a mí me preocupa particularmente, y sobre todo en la figura del asesor, porque en los exámenes escritos hemos encontrado que a veces lo pueden definir de manera concreta, clara, lo que es el interés superior del niño, pero después cuando lo tienen que aplicar en el caso práctico, la verdad es que se desvanece ese interés superior del niño. Sabemos lo que es...
sabemos lo que es, pero al momento de aplicarlo, la verdad que se desvanece y desaparece ese interés superior del niño. Por eso es que me preocupa esto, sobre todo en la figura de la asesora de incapaces. Me gustaría que me definas y cuáles son los alcances del interés superior del niño. A nosotros nos suele ocurrir que la gente... Sobre todo, perdón, porque hay, fíjate, la importancia que tiene que el Código Civil la menciona hasta como 15 veces, una cosa así, en distintos temas, responsabilidad parental, adopción, tutela, siempre habla permanentemente del interés superior del niño. Y sin embargo, seguimos ahí sin saber de qué manera se aplica. Quiero ver tu punto de vista y el alcance de este principio. Para mí el superior interés tiene que ver con una cuestión histórica. Doctora, si se perdón, puede arriba un perdón, poquito ya estaba. con el micrófono. Es una cuestión así. Pensemos, en el paradigma anterior, en lo que era la ley de patronato del Estado, el niño era un objeto de protección. Uno dice objeto, pero no una cosa, no. Teníamos que protegerlo, asistirlo, cuidarlo, pero no le dábamos la calidad de sujeto de derecho. Desde el momento que se cambia de paradigma, y decimos a partir de la convención, tenemos una convención que está dentro del bloque de constitucionalidad que reconoce, pero en la vida diaria, por decirlo de una manera técnica, seguimos en la misma situación. Vamos a tener que tuvimos que implementar en su momento un montón de normativas que seguimos en este camino, ¿no?, de implementar normativas para adecuar esas obligaciones a las que nos hemos sometido como Estado en la normativa interna. La primera fue la 26061, en donde dijimos ya no es un objeto de protección, es un sujeto. Entonces la pregunta es, ¿un sujeto igual? No, es un sujeto en desarrollo. Entonces yo necesito asegurar a este niño la máxima exigibilidad de derechos, pero no por encima del adulto, sino que cuando yo tengo derechos de adultos y derechos de niños en la misma situación, pensando en este plus de garantías, de protección que el niño necesita, ahí es donde debo aplicar esto del superior interés. Ahora, la gente lo malinterpreta porque muchas veces se supone que cuando hay un niño y o sea, la gente dice, no, pero como yo ponía el caso la otra vez en un desalojo, decir, a ver, superior interés del niño no lo podemos desalojar, superior interés del niño, entonces para el caso no tiene ningún tipo de obligación. Eso no quiere decir superior interés. Quiere decir que ante dos intereses iguales, o sea, estamos en la misma situación de dos sujetos de derecho, uno adulto y uno niño, a en su condición de sujeto de desarrollo, le reconozco garantías o hago efectivas que las tengo a nivel supraconstitucional, los tratados, y también ya nuestra normativa interna, o sea, la 26061 y la 7970. Es difícil de interpretar y de pensar. Ahora, nosotros cuando tomamos un caso, que yo les explicaba, bueno, que la asesoría ingresan muchos documentos de distinto origen, no solamente expedientes, entran informes, denuncias, actas, de lo que sueñan, entra la asesoría. En ese momento, ¿qué hacemos nosotros en la asesoría? Y digo nosotros porque no soy solamente yo, nuestra asesoría es un equipo de trabajo que empieza desde la persona que está en mesa y está, por supuesto, la función primordial de la asesora como cabeza de la mesa. Nosotros tenemos que ver cuál es ese derecho vulnerado, cuál es el niño por el cual nos dan intervención y qué sería su superior interés, o sea, por qué lucho yo dentro de ese proceso y qué es lo que yo tengo que hacer valer. No es que el niño gane. Entonces, esa mala interpretación del superior interés lleva a que mucha gente dice, bueno, tengo que fundar el derecho del niño superior interés. No, el niño tiene los mismos derechos que los tienen los adultos, entonces primero pienso ver cuáles serían los derechos que en esta situación le tengo que reconocer a un adulto. Todo esto. Y aparte de eso, tengo que pensar en esta calidad de sujeto de desarrollo con este plus de garantía. Es para mí superior interés. Gracias, doctora. Doctora ya está desocupada. Muchas Muy gracias. buenas tardes.